esto está en la unidad 3. Y bueno, ¿qué era un silogismo categórico? Es una inferencia mediata, ¿sí? Ya que a diferencia del cuadrado de oposición, necesita de un medio, un nexo, ¿sí? Para llegar a la conclusión. Nosotros en el silogismo categórico pasábamos directamente de la premisa A la premisa o a cualquiera de las otras premisas. En este caso, de dos premisas llegamos a una conclusión, ¿sí? Bien, entonces, el silogismo categórico es una inferencia inmediata en la cual, ¿sí? De dos premisas se infiere una conclusión. De los tres términos que tenemos, término mayor, término menor y término medio, el término medio es justamente el que hace la conexión entre el término mayor y el término menor. Bien, entonces, ¿cuál es la estructura del silogismo categórico? Como tenemos bien acá, tenemos dos premisas y una conclusión. La primera premisa es la premisa mayor, en donde se encuentra el término mayor y el término medio, que pueden intercalarse, se pueden estar tanto en sujeto como en predicado, y es una proposición categórica. En la premisa menor está el término menor, está el término medio, ¿sí? Que pueden estar tanto en sujeto como en predicado, y también es una proposición categórica. Y por último, en la conclusión, ¿sí? Tenemos el sujeto siempre va a ser el término menor y el predicado siempre va a ser el término mayor, de lo cual también es una proposición categórica, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo llevamos a cabo un silogismo categórico? Un silogismo categórico. ¿Cómo comprobamos si es válido o es inválido? ¿Sí? En esto no hay que confundirse, no es verdad o falsedad como veíamos en el cuadrado de oposición, sino es validez o invalidez del silogismo, ¿sí? Del razonamiento. Entonces, tenemos 8 reglas de las cuales eh, debemos comprobar. Las primeras 4 son las reglas de los términos y las segundas 4 son las reglas de las premisas. ¿Cuáles son las primeras 4? Es decir, todo silogismo categórico consta de 3 términos. Siempre el silogismo categórico, para que sea válido, tiene que tener los 3 términos: término mayor, término menor y término medio. No solo puede, mejor dicho, si solo aparece o si solo falta uno, o si solo aparece uno o dos términos, se da la invalidez del silogismo. Ahora, el término mayor y el término menor no deben tener mayor extensión en la conclusión de lo que tuvieron en las premisas. ¿Cómo sabemos que tenemos mayor extensión? Ahora vamos a ver más tarde, ¿sí? El término medio no debe figurar en la conclusión, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto. Y el término medio debe estar tomado en su máxima extensión, es decir, de forma universal, al menos en una premisa. Bien, entonces, acá tenemos cómo vamos a ver cuál es la extensión, ¿sí? De los términos. Si las proposiciones que nosotros estamos viendo en el silogismo son universales afirmativas, ¿sí? Lo que esté en el sujeto, sea término mayor, término menor o término medio, va a ser universal. Y lo que esté en el predicado va a ser particular.
Si la proposición es particular afirmativa, ya sea que estén en el sujeto o en el predicado, van a ser particulares. Si es negativa, ambas van a ser universales. Y si es em, particular negativa, en el sujeto va a ser particular y en el predicado va a ser universal, es decir, al revés o al contrario de la proposición A. ¿Sí? Por último, tenemos las reglas de las premisas. ¿Qué dice la regla de las premisas? De dos premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa, nunca puede ser negativa. Si yo estoy afirmando algo, no puedo terminar negando, ¿sí? De dos premisas negativas no se saca conclusión. Si yo solamente niego, no tengo nada, ¿sí?, que concluir. De dos premisas particulares tampoco, ¿sí? Y la conclusión debe seguir la parte más débil. ¿Cuál es la parte más débil? Si es universal y particular, va a ser particular. Si es afirmativa o negativa, va a ser negativa. Ahora bien, además de todas estas reglas, nosotros tenemos que indicar dos cosas al resolver un silogismo categórico. Una es el modo y otra es la figura. El modo está conformado por justamente la identificación de las proposiciones, ¿sí?, de las proposiciones categóricas en el orden en que van, ¿sí? Premisa mayor, premisa menor, conclusión, que es lo que tenemos acá. A, A, E, I, O, ¿sí? Y por último, la figura. ¿Qué es la figura? ¿Sí? Es la organización de la estructura del silogismo según donde se encuentre el término medio. Primera, segunda, tercera y cuarta figura. De hecho, con la figura y el modo ya podemos saber si el silogismo es válido o no, ¿sí? Es más, en los parciales o en los finales puede que solo se le dé la figura y el modo y por eso tienen que decir si es válido o no es válido ese silogismo. Bien, ¿hasta ahí se entendió este paneo rápido? ¿No hay ninguna duda sobre las reglas? Profe, yo me estoy confundiendo porque está silogismo categórico y hipotético, pero en la nota de cátedra le lee como que son iguales, por eso, o no sé en qué parte está de la cátedra, ese de Sil- categórico, porque yo no. Silogismo categórico y silogismo hipotético, decís vos. En un Sí, momento se pero cortó. pero el que yo estaba diciendo, el que estuve leyendo en la nota de cátedra, porque no encontré otro, era silogismo hipotético, o en qué página está porque la unidad 3 está dividida en tres partes y en la tercera parte encontré lo del silogismo hipotético. Bueno, capaz yo tenga otra numeración distinta, pero es la unidad 3.A, me parece uno. Unidad 3A, ¿sí? Creo que es tiene parte A, parte B y parte C. Ah, entonces debe ser en la parte 1. Gracias, profe. De razonamientos deductivos, silogismo categórico, ¿sí? Bien. Bueno, vamos al práctico entonces. Mm, Este es. Ahí está. Bien.
Primera consigna. Estructure un silogismo válido a partir de los siguientes datos. Demuestre su validez por aplicación a las reglas. ¿Qué quiere decir esto? Nos da el modo y nos da la figura y nos da los tres términos que deberíamos utilizar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos organizar, cómo debemos organizar, cómo debemos estructurar este silogismo a partir de los datos que nos dan para que sea un silogismo válido? Tenemos la figura 1, ¿sí? Donde tenemos el término medio primero, el término mayor en el predicado, el término menor en el sujeto, voy a dar vuelta, bueno, y el término medio otra vez en el predicado. Último, el término menor y el término mayor, ¿sí? Y tenemos acá la estructura del silogismo. Entonces, por esto nosotros nos tenemos que guiar. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. ¿Cómo organizaríamos, cómo armaríamos este silogismo a partir de estos datos que nos dan? En la primera premisa iría bienes de producción, organizar procesos productivos. ¿Cómo lo armaríamos? Recuerden que tiene que ser afirmativa, universal. Todo bien de producción organiza procesos productivos. Todo bien de producción. ¿Estábamos bien? Entonces, no sería, podría ser también los bienes de producción se organizan en procesos productivos o tengo que ponerle como una proposición compuesta, así así. No, O sea, tiene que ser recuerden que para- el silogismo categórico justamente se llama categórico porque las proposiciones son únicamente simples o categóricas, ¿sí? Las que llamamos simples o categóricas, justamente por eso es. Y el silogismo hipotético sí tiene las proposiciones que son compuestas o hipotéticas. Entonces, está bien, como decían, todo bien de producción organiza procesos productivos. ¿Cómo sería la premisa menor? Toda máquina industrial es un bien de producción. Mm, a ver. No, 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 no. Ah, sí, estamos bien. Entonces sería toda máquina industrial es un bien de producción. No me, no me aparece podría para... ser algunas máquinas industriales son bienes de producción o ya No va porque el modo es proporción compuesta. No porque tenemos que guiarnos por el modo. No lo puedo aceptar porque no me aparece para aceptarla. Si no, automáticamente la acepto. Claro, todas tienen que ser universales, afirmativas. Entonces, toda máquina industrial es un bien de producción.
Por último, ¿cómo nos quedaría? Término menor y término mayor. Toda máquina industrial organiza procesos productivos. Muy bien. Ahí estamos. Bien, ya tenemos nuestro silogismo armado. Ahora lo que debemos hacer, ¿sí?, es comprobar las reglas. Bien, regla de los términos. ¿Tenemos los tres términos? Sí. Ahora lo que primero debemos hacer es ver la extensión de estos términos para poder hacer las siguientes reglas, ¿sí? Como las tres son universales, ahí estamos. Como las tres son universales afirmativas, todo lo que está en el sujeto va a ser universal y todo lo que está en el predicado va a ser particular. Entonces, ponemos acá universal, universal, universal. La misma acá. Particular, particular, particular. Bien, entonces, una de las reglas es que lo que está en la conclusión no debe tener mayor extensión de lo que está en las premisas. Veamos. El término menor está en universal, en las premisas también. El término mayor está en particular, en las premisas también. Ahora, el término medio debe estar en su mayor extensión al menos una vez, y así está, ¿sí? Y el término medio. Y el término medio no debe estar en la conclusión, que no pasa. Es decir, que por la regla de los términos, el silogismo es válido. Ahora vamos a ver por la regla de las premisas. De dos afirmativas no se concluye negativamente, no pasa. De dos particulares y de dos negativas no se concluye nada, tampoco. ¿Sí? Y la conclusión debe seguir la parte más débil, que en este caso, como son las tres iguales, no hay parte más débil. Entonces, por lo tanto, este silogismo es válido. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? O repito de nuevo. Profe, le hago una pregunta. ¿Tiene que ser sí o sí las 8 reglas para que sea válido, digamos? Si incumple una regla, cualquiera que sea, es inválido. Cualquiera. De Ah, la, bueno, de la, entonces. la de las premisas no importa. ¿Sí? No hay una regla más importante que otra. ¿Sí? Bien. Explique por qué los siguientes silogismos, perdón, los siguientes modos del silogismo categórico son inválidos según las reglas. I. ¿Cuál sería la regla que incumple? En este caso tenemos que ver las reglas de las premisas, ¿sí? Porque estamos viendo el modo. ¿Qué regla incumpliría? Exactamente, de dos premisas negativas no se saca conclusión.
y o. Exactamente, de dos premisas particulares. No se concluye nada. A, I, O. La regla del más débil. No. ¿Qué clases de premisas tenemos en las? Exactamente, de dos premisas negativas no se puede concluir, de dos premisas afirmativas no se puede concluir negativamente. ¿Sí? Si yo estoy afirmando en todo momento sin ningún tipo de negación, entonces no puedo negar. Ahora, otra cosa sería si esto fuera A o O. Esto sí es válido y sí sigue la parte más débil. ¿Sí? Pero en este caso tenemos dos premisas negativas y de conclusión tenemos una negación, por lo tanto es inválido. Bien, a partir de las siguientes premisas infiera la conclusión. Todo país que padece un bloqueo financiero internacional está imposibilitado de atender las necesidades de su población. Venezuela está imposibilitada de atender las necesidades prioritarias de su población. Esto ya nos marca, ¿sí?, el término medio. Entonces solamente tenemos que ubicar el término menor en el sujeto y el término mayor en el predicado. ¿Cómo sería? Venezuela padece un bloqueo financiero internacional. Este es el término medio, ¿sí?, en ambos. Y tenemos que ubicar el término menor de la segunda premisa, de la premisa menor, en el sujeto y el término mayor en el predicado. ¿Cuál es la conclusión? Venezuela padece un bloqueo financiero internacional. Ahí estamos. Sí, Venezuela padece un bloqueo financiero internacional. ¿Sí? Ahí estamos. Veamos la siguiente. Todo lo que produce ahorro se vuelve importante hoy. Toda disminución de gastos produce ahorro. ¿Qué identificamos ahí como término mayor? Ahí está, ¿sí? Toda disminución de gastos, ¿sí?, se vuelve importante hoy. Veamos ahora. Los siguientes silogismos categóricos, ordene los siguientes silogismos categóricos y establezca modo, figura y validez. Ojo acá.
Porque según cómo ordenen, ¿sí? Va a ser válido o no, según cómo ordenen, ¿sí? Puede ser correcto o no. Bueno, en este caso, como tenemos multiple choice, este tipo de silogismos no se hace, o por lo menos no es fácil de hacerlo. Pero en otros tiempos, cuando se le daba para ordenar, había muchos errores en ordenar, ¿sí? Entonces, lo que primero tenemos que hacer es ubicar la conclusión. A partir de que yo encuentro la conclusión, estructuro lo demás. Nada que tenga fundamento teórico es irracional, por lo que nada irracional es investigación económica, ya que toda investigación económica tiene fundamento teórico. ¿Cómo identificamos la conclusión ahí? No sé, creo que... no, ahí está. Toda investigación tiene sus fundamentos, ¿sería? Repetime porque no entendí. Que toda investigación tiene sus fundamentos. Mm, Fíjense una cosa. Nada que tenga fundamento teórico es irracional, por lo que nada irracional es investigación económica, ya que toda investigación económica tiene fundamento teórico. Acá tenemos los conectores, ¿sí? Ya que implica una causa y por lo que implica una consecuencia, como decir por lo tanto o entonces, ¿sí? Entonces, esto que implica una consecuencia va a ser la conclusión y las otras dos van a ser una causa, porque te dice, nada que tenga fundamento teórico es irracional, por lo que nada irracional es investigación económica. Entonces, esto causa lo segundo. Y esto, el ya que, también te muestra que es una causa de lo anterior. ¿Sí? Entonces, nada irracional es investigación económica, es la conclusión. Si nada y si irracional está en el sujeto, es el término menor. El término menor va como segunda premisa o premisa menor. Entonces, ¿qué tiene? ¿Cuál va a ir como premisa menor? Entendemos que fundamento teórico va a ser el término medio, ¿sí? Es lo que se repite. Nada que tenga fundamento teórico es irracional, ¿sí? Como segunda premisa o premisa menor. Y por último, toda investigación económica tiene fundamento teórico.
Ahora veamos, ¿cuál es el modo? No sé qué hice. Toda investigación económica tiene fundamento teórico es A, es universal afirmativa. Nada que tenga fundamento teórico es C, universal negativa. Muy bien. Y E, nada irracional es investigación económica. Bien. Repito eso. Por eso les digo, siempre, siempre ubiquen primero la conclusión. ¿Sí? Siempre, siempre ubiquen primero la conclusión. ¿Qué? Dos cosas pueden hacer. Uno, ubicar el término que se repite, que es el término menor, que no debe estar en la conclusión, ¿sí? Y otro es por los conectores, ¿sí? Que unos te van a indicar que son causa y otros te van a indicar que son la consecuencia. La consecuencia obviamente es la conclusión, ¿sí? Porque la conclusión se desprende de las premisas, ¿sí? Es el producto de las premisas. Entonces, por lo que, ya te dice, nada que tenga fundamento teórico es irracional. Por lo que, nada irracional es investigación económica. Es lo mismo que decir, por lo tanto, entonces, como consecuencia, tal cosa. Y ya que explica la causa, está fundamentando, ¿sí? Esto pasa por tal razón. O también, esto pasa también por esta razón, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que estas dos, la primera y la última, son causas y esta es la consecuencia. La consecuencia siempre va a ser la Ujú. conclusión. Sí, Se podría decir también que entre dos conectores, la oración que está entre dos conectores de inclusión, siempre que no tenga el menor. no, no porque van en orden distinto, ¿sí? Pues vamos a ver en los siguientes. Puede estar la conclusión primero y después porque y y las dos premisas. Y ahora vamos a ver en las siguientes. Vamos a terminar de hacer este. Entonces, tenemos este modo, veamos la figura. Tenemos término mayor, término medio, término menor, término medio, término menor, término mayor. Esto que está en cursiva me pierdo. Ahí está. Veamos. Ahora vamos a ver la extensión, ¿sí? Para sacar la validez. Si es universal afirmativa, todo lo que esté en el sujeto va a ser universal, todo lo que esté en el predicado va a ser particular. Si es universal negativa, ambas van a ser universales. ¿Cómo nos cortaba? A ver. La premisa menor. Nada que tenga fundamento teórico, sí, es irracional. Sí, sí, sí. Me cortó a mí. Muy bien. Eh, las dos son universales. Lo mismo acá. Y ahora tenemos las reglas de las premisas
perdón, la regla de los términos. ¿Los tres términos están? Sí. ¿Tenemos mayor extensión en la conclusión que lo que tenemos en las premisas? Veamos. El término menor está en universal en las premisas. El término menor está en universal en la conclusión y está universal en las premisas. El término medio no aparece en la conclusión y está al menos una vez como universal en las premisas. Entonces, ¿sigue la regla de los términos? Sí. Veamos la regla de las premisas. ¿Sigue la parte más débil? Sí. Tiene una afirmativa y una negativa, por lo tanto, no hay problema que concluya negativamente y puede concluir, ya que tiene una afirmativa. Y no, eso es todo, ¿sí? Sigue la parte más débil porque ante una afirmativa y una negativa, la conclusión debe ser negativa. Por lo tanto, el silogismo es válido. Veamos. ¿Se entendió hasta acá? Profe, ¿el menor siempre va a ser negativo o cómo identificar cuál es menor y mayor? Eso no me confundió. El medio sí ya entiendo, Bien. pero el menor mayor. A ver, término mayor. A ver, el término medio siempre nos damos cuenta más fácil porque es el que se repite. Pero el término mayor es el que está en la premisa mayor, es decir, en la primera premisa. Y el término menor está en la premisa menor o en la segunda premisa. ¿Sí? El término menor siempre en la conclusión va a estar en el sujeto. Y el término mayor siempre en la conclusión va a estar en el predicado. Veamos con la siguiente. Algunos empresarios no generan trabajo productivo porque ninguna renta financiera genera trabajo y algunos empresarios apuestan a la renta financiera. ¿Cuál es la conclusión ahí? Algunos empresarios no generan trabajo productivo. Generan trabajo productivo es la conclusión, decís vos. Creo que sí. Por el por qué. Para mí que ninguna renta financiera genera un trabajo productivo. En realidad lo que dice el compañero está bien, ¿sí? El por qué a mí me marca, sí, la razón de lo anterior, ¿sí? Y veamos. Ninguna renta financiera genera trabajo productivo y algunos empresarios apuestan a la renta financiera, ¿sí? Esto se repite. Por lo tanto, este es el término medio. Entonces, tenemos como conclusión, algunos empresarios no generan trabajo productivo. Como conclusión, y ahora veremos. En término menor, como está en el sujeto, van a ser empresarios y no generan trabajo productivo, es término mayor. Entonces, ninguna renta financiera genera trabajo productivo, va a ser la premisa mayor o primera premisa. Y algunos empresarios apuestan a la renta financiera, va a ser la premisa menor o segunda premisa. Veamos el modo. E, I,
y veamos la figura. Término más, término medio, término mayor, término menor, término medio, término menor, término mayor. Ay, ahí está. Bien, veamos la extensión. Es universal, por lo tanto, es universal negativa, por lo tanto, ambos van a ser universales. Es particular afirmativa, por lo tanto, ambos van a ser particulares. Es particular negativa, por lo tanto, el sujeto va a ser particular y el predicado va a ser universal. Veamos las reglas. ¿Tiene los tres términos? Sí. El término medio no aparece en la conclusión. El término medio está una vez en su máxima expresión como universal. Y las premisas, ¿superan o no superan? Perdón, la conclusión supera o no supera la extensión. El término mayor está como universal en las premisas. El término menor está como particular y está como particular también en las premisas. Ahora quiero que quede claro. ¿Cómo que trabajo productivo también se repite? Claro, sí. Bueno, por eso, en tal caso, ¿sí? Siempre tienen el conector, ¿sí? Siempre tienen el conector para identificar cuál es la conclusión, ¿sí? Ahora, pero, está bien. Vamos a hacer. Entonces, regla de las premisas, no son dos premisas afirmativas, por lo tanto se puede concluir negativamente. No son dos premisas negativas, por lo tanto se puede concluir. Y la conclusión sigue la parte más débil, ¿sí? Porque de afirmativo y negativo es negativo, perdón, y de universal y particular es particular. Entonces, en tal caso, el silogismo es válido. Revemos de nuevo el tema de de armar, ¿sí? Lo que les va a dar la pauta, porque es cierto, los términos se repiten y nos confunde más, lo que tenemos que ver, ¿sí? Es el conector. El conector siempre nos va a decir cuál es la causa y cuál es la consecuencia, ¿sí? ¿Cuál es el producto? Y el producto siempre va a ser la conclusión, ¿sí? Ya sea, por lo tanto, entonces, por lo tanto, entonces nos implican una consecuencia, porque ya que nos implican una causa, ¿sí? Es por lo que se tienen que guiar. Si no corre el riesgo de armar mal,
y si arman mal, no se les da el punto. Bien, ahora solo tenemos, como les decía antes, solo tenemos modo y figura. Profe. ¿Sí? ¿Y el orden cómo sería entonces? ¿Sería modo, figura y validez? ¿O figura, modo y validez? No, esto Porque que, no, el el, orden del silogismo, el orden o sea, el orden de las premisas, ¿sí? Esto cuando, si ustedes tienen así, o sea, tienen esto, no, si lo corto va a ser un desastre. Ustedes tienen que tener el silogismo bien ordenado, o sea, las premisas, las dos premisas, la premisa mayor y la premisa menor y la conclusión. Y después es esta, la estructura, ¿sí? Con el número de premisa al lado, ¿sí? Figura tanto, modo tanto, y esta estructura, y esto va abajo. Si yo lo hago acá al lado porque el Word es lo que me permite, pero podríamos hacerlo así, ¿sí? Tiene que estar. Eso solo. Acá si le pueden poner la línea mejor, ¿sí? Porque eso es lo que implica la conclusión. Lo mismo acá. Y pasa que en Word cuesta mucho hacerlo más para ahora, ¿sí? Y bueno, con los respectivos universal y particular, como ya vimos, ¿sí? Es la estructura que tienen que tener para, para rendir. Con los universales y los particulares. Y por ejemplo, en el caso de que sea inválido porque el término medio aparece en la conclusión, se les hace un círculo, ¿sí? Se les hace un círculo y dice, bueno, esto pasa por tal cosa, o si la extensión de los términos en la conclusión es mayor, también se le hace un círculo y se dice, la conclusión de los términos es mayor en la conclusión que las premisas, ¿sí? No se olviden de marcar el error, ¿sí? O el motivo de invalidez en el esquema. Bien, veamos. Determine la validez de las siguientes estructuras de razonamientos aplicando las reglas sobre las mismas. Entonces tenemos modo AAA y figura 3. Entonces tenemos A, término medio, término mayor, A, término medio, término menor, A, término menor, término mayor. Y las figuras se tienen que aprender de memoria también, como habíamos visto. Son universales, universal, 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 particular, particular, particular. Bien, entonces, el término medio no aparece en la conclusión, está una vez en su máxima extensión, están los tres términos, por supuesto, y a ver, en la conclusión, veamos, el término menor está universal
y en las premisas está particular. El término mayor está particular y en las premisas está particular. Entonces, como el término menor tiene mayor extensión en las premisas en la conclusión que en las premisas, esto es inválido, ¿sí? Esto es inválido. Si bien el modo es correcto, ¿sí? Por la regla de las premisas no hay problema, pero por la regla de los términos sí es inválido. Veamos el siguiente. Particular, particular, universal, universal, particular, universal. Bien, veamos. ¿Es válido o no es válido? Según las reglas de las premisas y según las reglas de los términos. No sé si ven. Porque es inválido. Porque el término mayor aparece en mayor cantidad en la conclusión que en la premisa. Tiene mayor extensión. Exactamente, muy bien. A ver, quiero que quede claro. No es que en las premisas siempre tiene que tener universal y en la conclusión particular, ¿sí? Puede tener universal en la conclusión si en las premisas tiene universal. Si no, no siempre tiene que ser igual. El tema es que no tenga universal en las premisas, perdón, universal en la conclusión y particular en las premisas, ¿sí? Pero pueden ser ambas particulares, pueden ser ambas universales. ¿Y la regla de las premisas está bien? ¿Se invalida o no se invalida por las premisas?
¿Por qué les pregunto esto? Porque puede parecer que porque la I está en la primera premisa, puede parecer inválido, ¿sí? Pero no importa el orden de las premisas, ¿sí? Lo importante es que siga las reglas, ¿sí? Eso quiero que quede claro porque es un error que se vio antes, ¿sí? No es que si está E primero, o sea, si está una universal primero y una particular después, está bien, ¿sí? No importa el orden, siempre que siga la parte más débil y que no estén o dos particulares o o dos negativas. Bueno, veamos las últimas dos y vemos. Tenemos cuarta figura, EAO. Mayor, término medio, término medio, término menor, término menor, término mayor. Veamos. Universal, 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 particular, particular, universal. Veamos. Es inválida por las premisas, es inválida por los términos. ¿Por qué estarían mal las premisas? Dice, ¿cuáles son las reglas? De dos negativas no se puede concluir nada, no es el caso. De dos particulares no se concluye nada, tampoco. De dos afirmativas no se puede concluir negativamente, tenemos una conclusión negativa, pero tenemos una universal negativa en las premisas, ¿sí? Y la conclusión sigue la parte más débil. ¿Qué pasa? En ningún momento dice que no se puede concluir de forma particular teniendo universal en las premisas. ¿Sí? Eso no es una regla. Parece que es una equivocación, pero no. Se puede concluir particularmente, ¿sí? Aunque tengamos universal en las premisas. Ambas sean universales. Entonces es válido, profe, porque la conclusión también está bien, ya que el término mayor hace como universal y el universal también aparece como universal. Mm, así es. Entonces este sí es válido, ¿sí? Y vamos con el último. Esto es A, A, y no, voy a dejar esto ahí. Y la tercera figura, que es término medio, término medio, término menor, término mayor, término menor, término mayor. Veamos. Universal, universal, perdón, particular, universal, particular, particular, particular. ¿Es válido? ¿Es inválido? ¿Por qué? Profe, creo que es inválido por los términos, ya que el término medio aparece como universal en las dos, no tiene que aparecer al menos una vez.
Al menos una vez va universal en qué término. Al menos una vez en particular tendría que ser el término medio o no importa eso. Tiene que No, ser al menos una vez. tiene que sí o sí aparecer una vez como universal, ¿sí? Pero como particular no. Si están los dos universales no hay problema. El tema es si están los dos particulares. Si están los dos particulares, sí, rompe la regla, ¿sí? Y en este caso tenemos todo particular las premisas, la conclusión y las premisas también. Así que problema no hay. No hay ni error, ni se rompe la regla de los términos, ni se rompen las reglas de las premisas, ¿sí? Porque como teníamos antes, son todas afirmativas, ¿sí? Nada más que la conclusión es particular, pero eso no rompe ninguna regla. Bien, hasta acá. Este es el trabajo práctico. ¿Hay algo que quieran ver? ¿Hay algo que no quedó claro? Profe, ese que dice el de los términos, por ejemplo, cuando nos da término mayor, menores, cuando le agregamos que es particular, universal, Cuando da eh, que sin, sin, sin saber la el primero decís proposición, vos, la actividad de la que estábamos haciendo, ¿cómo usted sabe que era particular o universal o era por la figura? ay, repetime nomás porque se cortó todo. Que es cómo usted sabía que La el figura, término o medio sea, si me preguntas o dónde está, universal. la figura está en el material, ¿sí? Está el Ah, cuadrito, ¿sí? Que es lo que yo mostré, a ver, acá. Ahí no puedo cambiar, pero está, ¿sí? Está en el material, tienen las cuatro figuras, ¿sí? Y les muestra que las cuatro, o sea, la figura cambia por cómo está ubicado el término medio, ¿sí? Porque el término medio es el que conecta. Entonces, nosotros tenemos acá, a ver si tengo para marcar. Ay, las cosas que no sé cómo usar. Bueno, ahí está. Bueno, a ver, no. ¿Ves? El término empieza, la figura siempre empieza desde el término mayor, pasa por el término medio en la primera premisa, término medio en la segunda y termina en el término menor. ¿Sí? Ese es el recorrido. Y eso es lo que te muestra las cuatro figuras, ¿sí? Son cuatro. Cada una tiene cómo está ubicado el término medio, cómo conecta el término medio al término mayor y el término menor. Es básicamente eso, ¿sí? Cuando hacen el silogismo, por favor, cuando les toca el primero, ¿sí? Bueno, acá le dan los datos, pero cuando solo le dan el silogismo, como tenemos acá, ¿sí? No se olviden de poner acá abajo, por más que ustedes obviamente estén operando con eso, ¿sí? No se olviden de poner acá abajo el modo, o arriba, donde sea, pero en algún lado lo ponen, la figura, ¿sí? Figura tanto, modo tanto. En este caso es modo AEE, ¿no? AEE, y la figura es, vamos a ver de nuevo, la cuarta, si no me... Ah, no, espérame. Ahí. Es la segunda. ¿Sí? Según figura, segunda. ¿Sí? Si no ponen eso, les pueden bajar puntos. Y bien, obviamente ustedes identificaron la figura y el modo, si no, no podían hacer, pero no se olviden de poner eso. No se olviden de marcar. Si hay un error, no
se olviden de marcar el error, ¿sí? Igual, con el multiple choice es difícil que le pidan ese tipo de cosas. Em, bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda? Bien, si se entendió, quedan libres. Si no tienen ninguna pregunta, quedan libres. Adiós, profe. Nos vemos, chicos, de nada. Perfecto, gracias. Nos vemos.